¿Qué pasa, vigas? Hermanos en los hierros, bienvenidos a su canal de YouTube. Y hoy, bueno, vamos a hablar de un tema bastante especial y de que muy poco se habla quizás en el mundo del fisiculturismo, una enfermedad que muchos culturistas o la gente en general pasa por alto, porque aunque es, digamos, es una patología que tiene tratamiento, pues viene siendo benigna o producto de un efecto secundario, en este caso, de los fármacos que se usan como tal en esta profesión. Esta información vale millones. Se llama acromegalia, ¿sí? Que básicamente es el crecimiento excesivo de las extremidades y también de los órganos internos, tanto como de los tejidos blandos como de los duros, ¿sí? O sea, es un crecimiento excesivo de todo. Normalmente cuando uno crece, pasa de la niñez a la adolescencia y luego a la parte adulta. Hay que recordar que uno tiene un proceso de crecimiento precisamente dado por la hormona de crecimiento que se produce en una glándula pituitaria que todos tenemos en el cerebro y que está ubicado en una región anatómica que se llama la silla turca, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esta glándula empieza a producir en exceso esta hormona? Pues obviamente se da el proceso de estas personas que crecen excesivamente y que tienen unas, pues normalmente alturas de 2 metros en adelante. Uno de los casos más conocidos es el del Gran Khali, que todos sabemos fue un ex luchador de la WWE que causó mucho impacto por sus 2 metros y 17 centímetros y sus 150 kilos de peso. O sea, realmente magros, que gracias desde luego a su enfermedad de base que tenía desde niño, pues se le fue fácil ir aumentando de estatura, porque pues recordemos que esta enfermedad puede pasar de 2 maneras: que se dé antes de la adolescencia, o sea, en pleno periodo de crecimiento, cuando todavía tus huesos, en esa parte que se llama metáfisis, todavía no se ha sellado y tienes la posibilidad de seguir creciendo en altura, pues puedes hacerlo. Y se dan los casos como el de Khali, que vimos que creció no solamente en estatura, sino también en cuanto a extremidades. Por eso vemos sus manos extremadamente grandes en comparación incluso con personas de su misma estatura, o las proporciones de su cara, donde vemos que es una mandíbula, por ejemplo, el maxilar inferior crece en desproporción con el resto de la cara, y esto lo conocemos como prognatismo, que es una de las características propias de las personas que sufren acromegalia, ¿cierto? Y no solamente esta parte del maxilar o de la cara, sino también sus orejas por el cartílago, que también es un tejido blando, sino también la boca, la nariz, ¿sí? Y en general todos los órganos del cuerpo. Entonces, esta enfermedad, por supuesto que tiene un tratamiento. Cuando es una enfermedad médica, pues se puede tratar con medicamentos, ¿sí? O también se puede tratar mediante cirugía. Pues desde luego es una cirugía que implica un alto riesgo, porque pues es llevada a cabo en una zona muy delicada como lo es el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro. Extirpar este pequeño tumor, que cabe resaltar es benigno, por eso estas personas demoran tanto para tomar la decisión, por eso pues pueden perdurar muchos años con la enfermedad, como es el caso de Khali, que solo hasta el 2012, casi ya después de su retiro, fue que se vino a operar. Pero claro, después de muchos problemas, porque no solamente es el hecho de que haya alcanzado una gran altura, sino también el hecho del crecimiento excesivo de los huesos, no solamente en extensión, sino también en diámetro en general. Entonces son manos que son gruesas, dedos bastante grandes, ¿sí? Mandíbula grande, y de la misma manera crece el corazón, crecen los órganos, con lo cual esto puede llevar también a muertes prematuras o a sufrir posteriormente otras enfermedades, como en su caso, por ejemplo, donde ya con este crecimiento excesivo de los huesos, por ejemplo, de los miembros inferiores, él caminaba demasiado mal. Se le nota que pues fue una enfermedad que de verdad le pasó factura, y que también, hay que decirlo, pues fue la misma que le permitió llegar a Hollywood y participar desde luego en muchas películas, por la cual también fue reconocido. ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos otro caso, que es el caso de Maurice Tillet, un luchador también de origen francés, del cual mucha gente susurra que fue
la inspiración para llevar a cabo las películas de Shrek, como todos sabemos. De por sí, pues el parecido es abrumador, se los recomiendo. Nacido en los Urales, cuando eso, y pues posteriormente, después de ya haber alcanzado una edad adolescente o adulta, empezó a desarrollar deformidades en la cara, ¿sí? En sus manos, en sus pies, con un crecimiento excesivo de los huesos del cuerpo. En esta época se le diagnosticó acromegalia y él aprovechó también todo este tema para poder incursionar en la lucha libre, pues porque llamaba desde luego la atención del público. Cabe resaltar que él fue ganador, fue campeón en múltiples ocasiones y también es el motivo por el cual tuvo una muerte prematura a la edad de los 50 años. Son los casos más conocidos. Maurice Tillet no era, digamos, la persona más alta, porque pues obviamente su problema vino después de que ya se había desarrollado completamente. Entonces, como no podía crecer en estatura, ya porque la enfermedad le empezó tarde, pues empezó a crecer, para que me entiendan, hacia los lados, que es un ejemplo de qué otra manera se puede llevar, pues, o puede dar esta enfermedad, que es el caso también de los fisiculturistas profesionales, que por el uso excesivo de la hormona de crecimiento y de la insulina, cosa que no se veía en la época dorada. Por eso hay una gran diferencia, no solamente en cuanto a la estética de esa época, sino también en las proporciones de la cara, de la mandíbula, de los huesos en general, de la misma cintura. Recordar que pues estamos viendo estas barrigas, como el caso de Nick Walker y otros culturistas, por el uso obviamente del exceso de la química, que los lleva no solamente a sufrir de acromegalia, sino obviamente de distensión abdominal. Entonces, como estos culturistas empiezan con el uso de la química ya en la edad adulta, pues desde luego esto tiene una injerencia no solamente en la parte muscular, sino también en el diámetro de los huesos, como vemos por ejemplo ahora sí el caso de Natalia Kuznetsova, conocida pues en el mundo pues de las redes sociales como Natalia Amazonka. Esta chica es de origen ruso, ella tiene actualmente 33 años, es graduada de la Universidad Estatal de la Cultura Física de Moscú en el año 2013 de Deportes y Cultura Física, valga la redundancia. Esta chica pues ha sido ganadora, campeona mundial de fisiculturismo, campeona mundial de levantamiento de pesas, tiene varios récords, así como el peso muerto, en press de banca y también en sentadillas. Pues obviamente es conocida desde luego por las proporciones de su cuerpo, tiene una altura de 1,73 centímetros, cosa que pues obviamente no es tan bajita para un promedio femenino, y pesa aproximadamente 114 kilogramos de pura masa muscular magra, porque generalmente está definida todo el año. Para los que les gustan estas proporciones, pues desafortunadamente les digo que está casada con Vladislav Kuznetsov, docente de la cultura física de Moscú, y pues que obviamente la apoya y la acompaña pues en todo su proceso de su carrera de fisiculturista. Ella, digamos, ha aceptado públicamente el uso de los asteroides y también de los bloqueadores de estrógeno, precisamente por su profesión, para conservar su fuerza y su físico, ya que ella rompió varios récords. No solamente es campeona de fisiculturismo, sino que vemos acá que ella tiene récords personales, como es el press de banca, 176 kilogramos, la sentadilla con 306 kilogramos y el peso muerto con 352 kilogramos. Realmente una bestialidad. Tanto así que cuando uno la ve en varias fotos o en varios eventos con muchos fisiculturistas, los deja realmente pequeños, ¿sí? Como es el caso de William Bonac y con otros IFBB Pro. En cuanto a proporciones, desde luego uno entiende que es el tema de la pose, de hacerse un poco más adelante, de ponerse un poco más de lado para mostrar pues el volumen del brazo, pero es que sus proporciones tampoco son pequeñas. Ella, para el 1,73 que tiene, 114 kilogramos, pues tiene un pecho de 130 centímetros, un muslo que le mide 75 centímetros, por Dios, lo cual pues no es un dato menor. En ella realmente vemos un cambio físico bastante marcado,
incluso con diferencia con el resto de mujeres que compiten también y que desde luego sabemos que usan química. Ella ha hablado abiertamente de estos problemas que traen, digamos, tantos años el uso de la química. Recordar que ella empezó más o menos a los 14 años, iniciada por su padre, que pues al ver que ella estaba acomplejada por su físico, por su contextura muy delgada, pues decidió someterla, digamos, a un régimen de ejercicios, y de ahí también su gusto por entrar a estudiar posteriormente en la universidad en cultura física. Pero pues lleva más de 15 años entrenando, lleva bajo el influjo de la química probablemente más de una década, y por lo cual pues puse el caso de Natalia Kuznetsova porque, siendo mujer, digamos, es uno de los cambios más bruscos que yo personalmente he visto en el medio, ya que ella también empezó muy joven y que lleva muchísimos años utilizando química, que pasa seca todo el año y que desde luego debe mantener también un uso constante, precisamente porque esto es lo que lo llevó a la fama, o la llevó a la fama, ¿sí? Por su profesión, desde luego. Pero también está esa otra parte de la que ella ha hablado abiertamente, en donde deja ver los contras, pues, del uso frecuente y continuo de la química como tal. Entonces vemos que ella ha dicho pues que no solamente es el tema del cabello, sino de la androgenización como tal, con el cambio de voz tan potente, grave, básicamente ya de un hombre que ha tenido, el crecimiento de su cara, de su nariz, de los órganos no solamente internos, sino de los externos como las orejas, la boca, y la desproporción que empieza a tener el maxilar inferior, que básicamente los lleva a sufrir a muchos de prognatismo. Entonces, les digo yo, si esto es lo que causa por fuera, digamos, el uso de la farmacología, imagínense lo que puede hacer ya de por sí por dentro. Recuerdan que antes les hablaba de Maurice Tillet, que empezó con la enfermedad tarde, que es el famoso Shrek, y que murió de un ataque al corazón a la corta edad de los 50 años, probablemente también por un crecimiento excesivo de su corazón. Entonces, digamos, es un secreto a voces que vemos actualmente en el fisiculturismo de ahora, en el que muchos culturistas desconocen la enfermedad, en el que se basan solamente en los problemas cardíacos, en los problemas sanguíneos, pero que también hay otros inconvenientes, digamos, en menor cuantía en cuanto a agresividad, menos graves, pero que sí traen una desproporción bastante notable en los culturistas, y que la gente obviamente se da cuenta por esos cambios físicos tan bruscos en muy poco tiempo, como en muchos casos vemos en que en menos de 2 o 3 años, culturistas con cabezas demasiado grandes, con mandíbulas demasiado desproporcionadas, narices gigantescas, orejas monumentales, y esto se da pues desde luego por el uso de la química, y que la gente pues quizás no entiende la gravedad del uso de esta farmacología. Entonces es algo para tener en cuenta. Me gustaría escuchar de verdad sus opiniones, qué piensan al respecto, cuál es su opinión, y nos vemos a la próxima. Chao, chao.